Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TVElvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández y estamos listos para revisar los portales web, sus informaciones, los titulares. Vemos por acá El Nacional. Principal nota relacionada con el referéndum revocatorio. Eugenio Martínez, CNE, podría desplegar 5.392 captahuellas para el revocatorio, lo dice el periodista especializado en la fuente electoral. Afirmó que de concretarse esta propuesta participarían 6.4 millones de los inscritos en el registro electoral. Por cierto que para esta tarde se espera el pronunciamiento de las autoridades del CNE. Una comisión de la MUT estuvo en el lugar. Y leemos por acá, concejal anunció detalles de la jornada del 16 de septiembre en cuanto a la movilización que estaba pautada para hoy, que fue movida para el 16, dice Edison Ferrer, indicó que la movilización de Caracas será una jornada pacífica de 12 horas que se dividirá en 3 actividades. Vamos a ver de qué se trata. Y avanzamos otras informaciones. Asociación de Alcaldes condenó persecución política por parte del gobierno. Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, rechazó las investigaciones contra compañeros de otros municipios. Aseguró que el pueblo es el único que puede separar a un servidor público de su cargo. Y por cierto, también tenemos que Ocariz confirmó que estuvo en reuniones con el oficialismo. Y en cuanto a la misma materia, Chugo Torrealba habló de esas reuniones para el revocatorio y dice reuniones fueron para lograr el revocatorio. El secretario ejecutivo de la MUT señaló que luego de la marcha del 1 de septiembre y los sucesos en Villarrosa, sectores oficialistas pidieron diálogo. Tomás Guanipa dice no existe un diálogo en Venezuela. Y Williams Dávila, tenemos solo 2 meses y medio para ponernos al día con Mercosur o no suspenderán. El parlamentario aseguró que como el gobierno nacional no está apto para la presidencia pro tempore de Mercosur, se fue al movimiento de países no alineados y por cierto la canciller Delcy Rodríguez dio sus declaraciones al respecto. Y avanzamos con el Universal, por cierto aquí está la canciller, dice decisión de Mercosur vulnera la legalidad de la organización. Delcy Rodríguez, canciller venezolana, afirmó que la decisión de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil no está de acuerdo con ella, que pretende tomar la presidencia de Mercosur. También vemos por acá Torrealba, Cabello está fuera de la operación porque lo sacó el gobierno. Otras notas: arribaron al puerto de La Guaira 211 contenedores con medicinas y alimentos. Y bueno, desde acá queremos hacer el llamado a los sectores del gobierno porque el pueblo necesita ver esos alimentos y esas medicinas. A la derecha, Sestopep cerró en $42,91 por barril y vemos allí producción agrícola recibe 100 millardos de bolívares. En otras informaciones, sucesos, reportan fuga masiva de detenidos en calabozo de Polihuacara. Matan en falsa alcabala a una ingeniera que trabajó en el Ministerio del Ambiente. Y a la derecha, española fue maniatada y estrangulada en su vivienda. Una persona con 88 años de edad que prestó largos años de servicio a este país, bueno, lamentablemente fue víctima del AMPA. Avanzamos con unionradio.net, vemos aquí a la canciller, nuevamente esa información es noticia. Canciller Delcy Rodríguez rechaza decisión de Mercosur. Otras informaciones confirman viajes de Evo Morales a Venezuela, Nueva York y Ginebra. Otras informaciones aquí en este portal recuperan 5 cadáveres y rescatan a unas cuantas personas en el Mediterráneo. El presidente palestino participará en cumbre de Margarita. Algunas comisiones todavía están llegando al país. Paraguay prorroga a Venezuela y da claridad a Mercosur en negociación con la Unión Europea. También vemos por acá los CLAP. Tendrán nuevo esquema de distribución, entre otras informaciones. Obama ordena restaurar a Birmania beneficios comerciales suspendidos. Tenemos Globovisión y vemos acá a los 2 hermanos Villegas. Por cierto, estuvo en un contrapunteo este encuentro de hoy. En entrevista, Villegas dice el diálogo es necesario para despejar los conflictos del país. Habló de las cacerolas, Ernesto Villegas, y también de las apreciaciones que hiciera el presidente Nicolás Maduro en contra de su hermano y por qué salió a defenderlo. Vamos a escuchar sus palabras. Creo que puede ser una ocasión propicia para allanar el camino, despejar el camino un poco hacia una necesidad nacional que es el diálogo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que desde el amor, desde el reconocimiento de las diferencias, nosotros podemos allanar el camino hacia eso. Y te tengo una frase en la que yo creo. Para mí, nuestro contragolpe es el diálogo. Para mí, la manera de despejar los escenarios de violencia y sobre todo los planes de cartas escondidas de aquellos que quieren un desenlace fuera de la Constitución bolivariana, un escenario rechazado por la abrumadora mayoría de los venezolanos, es el diálogo. De modo que el contragolpe es el diálogo. De acuerdo contigo. En cuanto a que
el diálogo es importante. No sé si pudiéramos hablar de contragolpe, golpe. Bien, palabras de Ernesto Villegas, de Vladimir Villegas, en una entrevista ofrecida por Globovisión. Y seguimos en este portal revisando otras informaciones. Paraguay afirma que actualmente no existe presidencia pro tempore del Mercosur. El viceministro para Asuntos Económicos y de Integración de Paraguay, Rigoberto Yuste, dice aquí, aseveró que Venezuela no la ejerce de ninguna manera, que Venezuela no está apta para esta presidencia. También vemos MUT exige al CNE 9.500 máquinas para recolección del 20% de firmas. También se ha criticado que hay factores dentro del CNE que pretenden llevar esas máquinas a los lugares más remotos, ya como se hizo con la recaudación del 1%. También que están hablando del 20% por estado, y esto es lo que está rechazando la MUT el día de hoy, entre otras notas que destacan en este portal. Tenemos el impulso.com y vemos por acá día de Barquisimeto, Naguará de ciudad, y vemos allí en la gráfica Barquisimeto. Fanáticos lloran partida de don Domingo Carrasquel, 14 de septiembre, tras conocer la lamentable muerte del eterno manager de Cardenales de Lara. Don Domingo Carrasquel, el primer dirigente en conseguir un título para la tropa crepuscular en 1991, los mensajes a través de redes sociales nos hicieron esperar. Allí estamos viendo en la gráfica y bueno, una gran pérdida para la pelota criolla. También vemos por acá personalidades públicas felicitaron a Barquisimeto en su día de Barquisimeto, y vemos ahí a Lilian Tintori. En el día de Barquisimeto han sido muchas las figuras públicas que se han tomado su tiempo para felicitar a los barquisimetanos en su día por los 464 años de la ciudad. Avanzamos, el tiempo.com.be dice cerrarían panaderías si tienen que vender canillas a bolívares 100. Muchos de los panaderos no están de acuerdo con esta medida. Dice, este lunes a nivel nacional se conoció que la SUNDE había fijado nuevos precios para tipos de pan, y esta medida puso más de un comerciante del ramo con las manos en la cabeza. Sin embargo, más tarde se dijo algo, se contradijo, y bueno, estamos esperando realmente cuál es el precio que se va a ofrecer la canilla para los usuarios. Otras notas, inició segundo día de la cumbre de países no alineados en Margarita, en MNOAL. Se calcula que el evento tuvo un costo de $200 millones para el gobierno venezolano. Otros hablan de una cifra un poco más baja. Sin embargo, la pregunta es cuántas cosas se pueden hacer con esta cantidad de millones de dólares en el país: escuelas, inversión en alimentos, inclusive para universidades, para salud. Criollo Sirio Molina, en otras informaciones, ganó diploma en Paralímpico 2016 y llevamos ya unas cuantas medallas en estos Juegos Paralímpicos en Río. Y avanzamos con panorama.com.be. Como ven nuevamente en la gráfica, es noticia el encuentro de ambos hermanos, ambos periodistas. Ernesto Vladimir Villegas, no defiendas a la Polar, nosotros nos formamos defendiendo a los obreros, fue uno de los señalamientos que le hizo su hermano Vladimir. MUD consignó documento ante el CNE con condiciones para recolección del 20%. Y vemos a la derecha, Juan Pablo Guanipa, exigimos al CNE que se abran 14.500 centros de votación. En otras notas, en béisbol, falleció Domingo Carrasquel, primer manager campeón de Cardenales de Lara. También a la derecha, en la parte inferior, vemos al presidente Nicolás Maduro, reveló reunión del gobierno con 4 partidos de oposición. Delcy Rodríguez, en la gráfica, Venezuela ejerce presidencia de Mercosur, rechazamos las artimañas de la Triple Alianza, refiriéndose a Paraguay, a Argentina y a Brasil. Correo del Caroní, principal nota, detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana, pretendían robar una suma para el narcotráfico. Dice acá la aeronave Cessna 206, y vemos aquí, era una nave turística, pretendían robarla del aeropuerto de la población de Tumeremo. Trascendió que los aprehendidos tienen nexos con el cártel de Sinaloa, banda criminal mexicana vinculada al Chapo Guzmán. ¿Qué les parece? Los apresados son 3 colombianos, un brasileño y una venezolana, adscrita al Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Bolivariana, con sede en Santo Tomé, Estado Anzoátegui. Otras notas, Venezuela y su historia con 5 criollos en el line-up. Vemos a la derecha, Gigantes de Guayana inaugura festival de baloncesto, Mineros ante el Lara sin margen de error. En cuanto a espectáculos, Juan Gabriel sigue siendo noticia, pasa del puesto 32 de YouTube a la cima del listado tras su muerte y está desplazando a Justin Bieber, que era uno de los más populares. Guayana sonríe y Fundación Lala unen esfuerzos para consultas médicas. A la derecha, Oliver Stone, el azote moral de Estados Unidos, cumple 70 años. El Carabobeño, tenemos este portal para revisar y vemos aquí a Luis Almagro, respaldó decisión del Mercosur sobre Venezuela.
Otras notas, Florido, Maduro inicia cumbre de MNOAL, débil y sin credibilidad, lo ha dicho el diputado. Otras notas, oposición celebra disposición del Vaticano a mediar por el diálogo. Por cierto, el Papa Francisco ha conversado con el presidente Nicolás Maduro. Vaticano participará como mediador si gobierno y MUT envían solicitud. Inicia segundo día de la MNOAL en Margarita. Gobierno coordina acciones para resguardar mercancía en puertos del país. Y fuerte cacerolazo retumbó en Margarita en rechazo a la cumbre de MNOAL. Se espera que todas estas noches suenen las cacerolas. CICPC desmanteló banda dedicada a estafas en venta de vehículos. Hallado 2 cadáveres en calle Cantaura de Mariara en notas de suceso. Y vemos a la izquierda, Miguel Pizarro, el futuro de los niños vale cualquier esfuerzo. Y bien que lo vale. Con estas notas hacemos una breve pausa en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Enseguida volvemos con más información para usted. Continuamos en tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Avanzamos con otros portales. Efecto Cocuyo, MUT se reunió en el CNE para discutir logística de recolección del 20%. Esto lo comentábamos en los otros portales y se espera que para hoy ya tenga una respuesta por parte del directorio del CNE. Venezuela dice que al alto comisionado de Derechos Humanos en la ONU le falta ecuanimidad. Valero dijo que alto comisionado extrema críticas a países en desarrollo y por el otro minimiza u obvia masivas violaciones a los derechos humanos. A la derecha vemos ahí a Freddy Guevara. Diálogo busca construir salidas con estabilidad. El dirigente de Voluntad Popular fue designado por la MUT para que estuviera presente en las reuniones preparatorias con el gobierno. Y vemos en la gráfica Nicolás Maduro, dice gobierno y oposición jugaron a sacarse los trapos sucios en torno al diálogo. Como lo ven, el diálogo es noticia. Un pacto de caballeros incumplido y la improvisación de un comunicado público dejó entrever cómo se maneja tras bastidores la política en el país. Y a la derecha, presidencia colegiada en Mercosur deja fuera a Venezuela. El gobierno venezolano tiene prórroga hasta el 1 de diciembre para adecuarse a las normas de adhesión del bloque regional. Tenemos Carabota Digital y vemos aquí concejales le exigen al gobierno que revoque las persecuciones contra dirigentes. Otras informaciones, Vladimir Villegas, los CLAP podrían ser comités locales abastecidos. Y a la derecha, MUT celebró integración de la Iglesia Católica en diálogo entre gobierno y oposición. Y por cierto, estamos pendientes de la misiva que le envió el Papa Francisco al presidente de la República. Ernesto Villegas, las cacerolas son una forma de diálogo y lo dijo que cuando las cacerolas suenan es porque hay hambre en el pueblo. Voluntad Popular salió a la calle para rechazar los gastos del gobierno. Héctor Rodríguez, a la oposición, no habrá referendo, no se vistan, como dice el refrán popular, no se vistan que no van. Estamos revisando informaciones. Ocariz dio detalles sobre reunión entre el gobierno y la oposición, hablando de diálogo. Pro Da Vinci, la pobreza en Venezuela está aumentando. ¿Qué dicen los nuevos datos? Importante trabajo. ¿Cuál es el origen de las normas del CNE sobre el referendo revocatorio? Por Carlos García. En la pancarta se lee Cumaná activa con el revocatorio Mujeres de Negro 2016. Importante, todo el mundo está pendiente en el país, por ejemplo, o un gran número de venezolanos está activo esperando respuestas sobre el revocatorio. Tenemos el estímulo, vemos Venezuela exporta prostitución y delincuencia, dice gobernadora de Curazao. También otros países del Caribe, por ejemplo, Santo Domingo, República Dominicana, dice que hay mucha gente trabajadora, pero también muchas personas se han ido a unirse al AMPA. Lula y su esposa acusados por corrupción en caso Petrobras en internacionales. Un Lula bien desmejorado luce en la gráfica. La Fiscalía brasileña presentó hoy cargos por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el exgobernante niega poseer. Habrá que aclararse muchas cosas en Brasil, al igual que aquí en Venezuela. MUD exige al CNE colocar 19.500 máquinas en 6.500 centros para el 20%. Eso lo ha dicho Juan Carlos Caldera. También afirmó que la Unidad Democrática está solicitando que se permita recoger hasta última hora la huella de las personas que estén en la cola.
Tenemos en este portal, presidente Maduro recibió carta del Papa Francisco por motivo de los diálogos de paz. Vamos a escuchar exactamente al presidente Nicolás Maduro en referencia a esa misiva. Revista la iniciativa de diálogos de paz que yo solicité. El secretario general ha ratificado todo su apoyo a los diálogos por la democracia, por la paz y la soberanía de Venezuela. Me entregó una carta del Papa Francisco. Le agradezco al Papa Francisco los conceptos que me ha expresado en esa comunicación que me ha entregado Ernesto Samper, y el Papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por sus bendiciones. Ya vamos a hablar de eso. Hace días atrás se dieron importantes conversaciones de diálogo aquí en Venezuela. Ya nuestro compañero Jorge Rodríguez al mediodía de hoy dijo algunas cosas, yo lo voy a decir todo. Ahora, más tarde, cuando nos sentemos allá, voy a explicar al detalle con quién hablamos, dónde hablamos, qué temas hablamos, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se había propuesto que fueran conversaciones, Freddy, exploratorias, y por propuesta de la oposición que no se dijera nada, que, bueno, nosotros está bien. Estaban al tanto de esto los expresidentes acompañantes que facilitan las conversaciones con la oposición, al tanto, menos mal que de esto todo queda registro, de todo esto queda registro, para la historia. Palabras del presidente Nicolás Maduro, como ven, abordó diferentes temas, las reuniones con la oposición, también la solicitud del Papa Francisco de ser mediador en este proceso de paz, de diálogo en el país. Vemos otras informaciones aquí en este portal. Dice, cantante venezolano José Luis Rodríguez con fibrosis pulmonar dio concierto conectado a un tanque de oxígeno. Lo vemos también en la gráfica con parte del instrumento médico que le acompaña para estas presentaciones. Embajador Jorge Valero, críticas de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela son sesgadas. Ernesto Vladimir Villegas, no defiendas a la Polar, nosotros nos formamos defendiendo a los obreros. También vemos por acá al centro, Rodríguez Araque, Venezuela sigue liderizando gestiones para mantener precios equilibrados del petróleo. Canciller Delcy Rodríguez, a la izquierda, no permitiremos violaciones a los tratados que pretenden destruir el Mercosur. Entre otras gráficas, entre otras informaciones, fiscal general de Ecuador entregará este miércoles proyecto de creación de la Corte Penal de la UNASUR. Tenemos BBC Mundo, este trabajo dice el jefe de jefes que cambió la historia del narco y enfrenta el juicio más largo de México. Fue el narcotraficante más poderoso de México entre los años 70 y 80 y fue el primer mexicano en exportar cocaína a gran escala a Estados Unidos, pero desde hace 26 años Miguel Ángel Félix Gallardo enfrenta un juicio que aún no concluye, un trabajo interesante de la BBC Mundo. Mercosur, Venezuela será suspendida el 1 de diciembre si no cumple con sus compromisos. Y vemos por acá al presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro tiene hasta el 1 de diciembre para ajustarse a la normativa del Mercosur. Si no cumple con el plazo, será suspendido. Ese fue el ultimátum que le dio este martes el bloque comercial sudamericano Mercosur a Venezuela, que de no cumplir pues con las obligaciones asumidas en su protocolo de adhesión, al ente regional quedará fuera, estará suspendida Venezuela. Avanzamos con CNN en español. Principal información relacionada con México. Otro experimento pone en duda verdad oficial de Cocula. Y se habla de un científico experto en materia de incendios que realizó un experimento quemando cerdos muertos y lo que encontró pone en duda la versión oficial de las autoridades mexicanas sobre la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estados Unidos quita visa diplomático de República Dominicana. Shimon Peres, en estado crítico pero estable, y Maduro no pondrán con nosotros. Con Zapata, interesantes trabajos, muy tristes por cierto, los jubilados venezolanos en España comienzan a vivir de la caridad. Dice este trabajo, por petición de nuestros lectores, compartimos esta nota que originalmente fue publicada en Confidenciales. Dice, los pensionados y jubilados que no han cobrado nada durante todo el año, comienzan a pedir comida en Cáritas y ropa en las parroquias de Madrid. La Seguridad Social española exigirá al gobierno venezolano el cumplimiento del convenio bilateral de pagos por vejez.
Triste que nuestros abuelitos estén pasando por este mal rato. También aquí dentro del país, el gobierno de Maduro baja a Venezuela del tren de las inversiones y vemos cómo está el panorama económico. En Sudamérica se ponen en marcha planes de grandes obras. Venezuela no aparece en el radar de las inversiones. Y dice Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Chile y Ecuador lideran programas diversos con reglas claras de juego. El gobierno de Maduro anda en otra vía y espera, acá dice, él espera el milagro de los precios del petróleo. Entre otras notas, porque este trabajo también está muy interesante, el reacomodo de Carlos Osorio alarma a los empresarios. La decisión de los fundadores de Mercosur aísla más al gobierno de Maduro. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron dar hasta el 1 de diciembre a Caracas para que cumpla los requisitos de membresía. Si no será suspendida del bloque, el ultimátum aislará aún más al país de gobierno socialista que ha estado en el centro de una contienda sobre la presidencia rotativa del Mercado Común del Sur, que se ha inclinado hacia la derecha después que estuvo dominado por gobiernos de izquierda durante años. Y como ven, esto es noticia en diferentes portales web el día de hoy. Con esto nos despedimos. Somos tvelvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Gracias por su preferencia. Les acompaño Yalix Hernández. Sentimos la noticia.